A ver, después de las palabras del profesor Ferran, yo creo que puedo puntualizar algunos elementos. El papel de la población en relación con las políticas para visibilizar mejor el destierro económico y distinguirlo de migración. Lo primero sería entonces que política pública no solamente está referida al Estado, hay política pública comunitaria, ¿cierto? Y hay un tipo de política pública que incluso no consulta al Estado. Es decir, hay comunidades que bajo su derecho consuetudinario, sus tradiciones, construyen políticas públicas que muchas veces riñen con la política pública del Estado. Y a partir de ahí pueden entrar en diálogo y en negociaciones, en transacciones con el Estado o no, ¿cierto? Todo es un proceso en ese sentido. En el caso colombiano tenemos las poblaciones indígenas, ¿no?, que trazan una política pública educativa, trazan una política pública legislativa en su derecho propio y que sustancialmente no es reconocida en su totalidad por el Estado, ¿cierto? Por ejemplo, hasta ahora no se reconoce para las poblaciones indígenas el derecho a tener una universidad indígena. En Ecuador, ¿cierto?, se está en ese debate, la universidad indígena está transitando por dificultades, pero tienen su postura, su desarrollo, ¿cierto? ¿Qué tipo de universidad? ¿No? ¿Por qué piden universidad? ¿Y o qué tipo de escuela primaria y secundaria? ¿Cierto? Fundamentada en su cultura. Yo recuerdo para el caso mexicano la insistencia del profesor Guillermo Bonfil Batalla sobre el problema de la cultura del maíz, cómo entraba la cultura del maíz en los procesos curriculares, en la socialización cotidiana, y su gran propuesta de profundizar en el México profundo, ¿cierto? Sacar el México profundo a flor de piel como opción de refundación nacional. Nos enseñó a todos eso, ¿cierto? Su propuesta de la autonomía de las culturas. Todos los latinoamericanos aprendimos del profesor Guillermo Bonfil Batalla. Pero también la insistencia del profesor Aguirre Beltrán, también mexicano, ¿cierto?, que nos enseñó un asunto básico, que México ocultaba su presencia negra o afro. Y sus estudios muestran, ¿cierto?, cómo hay una negación constante, hay una mímesis a reconocer como parte constitutiva el legado, la presencia negra, el legado africano en lo constitutivo de la nacionalidad mexicana. Eso nos lo dejaron, digamos, estos dos pensadores, y yo creo que es similar para el caso colombiano. Señalaba a los indígenas, pero puedo señalar también los afrocolombianos. Hemos logrado, bajo esta idea de política pública, negociar política comunitaria en una expresión jurídica que es la Ley 70, que fundamentalmente, Ley 70 del 93, bajo la nueva Constitución, la que nace en el 91, que hace parte de la misma tendencia de las constituciones multiculturales que suceden en el mundo en este periodo, y que esta Ley 70 asegura fundamentalmente el derecho colectivo de un territorio, ¿no? Un territorio fundamentalmente en el Pacífico colombiano, aproximadamente 6 millones de hectáreas. Uno podría leer ahí una legislación que apunta a la interculturalidad, por ese reconocimiento de la existencia de una presencia, de una tradición. Sin embargo, en la práctica, este Estado con el que se negoció va destruyendo por la vía armada, por la vía de paramilitares, ¿cierto?, por la vía de máquinas de guerra, va destruyendo esta población y la va expulsando sucesivamente. Entonces, llamaría la atención acerca de que efectivamente la población
tiene un papel muy activo en la producción de política pública sobre la base de su ancestralidad, sobre la base de su sacralidad y en este sentido también la producción de distinciones, que para el caso que nos ocupa, yo digo, comencemos a distinguir migrantes de desterrados económicos. Ahora, la ciudadanía en relación con la noción de migrantes, pues la mayoría de los migrantes de lo que hoy se conoce como migrantes, si aceptamos esa categoría como discurso oficial, ¿cierto? Pues la mayoría no tendrían el estatus total de ciudadanos, ¿cierto? Y hace parte del legado colonial, ¿no? Por eso pues se puede dar el lujo de decir, no, mira, este es un migrante indocumentado, irregular, ¿cierto? No es una ciudadanía completa, ¿cierto? Parecida, ¿no?, desde esa perspectiva, al legado histórico colonial de las poblaciones indígenas o nativas americanas en los estados-naciones modernas, ¿cierto?, donde se considera inferior, menor de edad, o parecida a la posición de el legado esclavista y racista para las poblaciones afrocolombianas o afros en el mundo de la diáspora. En los dos casos no hay ciudadanía completa, cuanto más una ciudadanía de tercera o de cuarta, ¿no? Yo dejaría por ahí el asunto. Gracias. Bien, la doctora Karina Pizarro nos ha atestiguado los procesos de preservación de tradiciones culturales de quienes han debido trasladarse hacia otro país, en el caso concreto de hidalguenses en Chicago, estableciendo que la migración implica una circulación de información, de mercancías e incluso de sentimientos entre quienes se quedan y quienes se van. El doctor Sócrates López Pérez, por su parte, evidenció que la migración transnacional se lleva a cabo exigiendo el traslado de un Estado-nación